Bueno, señores, y continuamos en Política Cool y ya tenemos nuestro invitado del día de hoy con nosotros. Vamos a estar conversando con la diáspora, Sí, realmente. diáspora, literalmente, right? Vamos a estar conversando con la diáspora. Y bueno, pues tenemos aquí a Rodolfo Pou, que es un arquitecto, empresario, autor y creo que su condición que más reivindica es dominicano en el exterior. Así es. Rodolfo, bienvenido, gracias por acompañarnos y vamos a hablar de eso, de todos nuestros hermanos compatriotas que están por allá y Listo. cómo es que están con esta situación de ahora, ¿verdad? Sí, sí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Escucho tu programa continuamente y me siento muy identificado. Y cuando sabía que venía para acá, yo me puse adelante y te pedí que me entrevistara. No, y qué bueno, porque creo es la primera vez que vamos a estar conversando con la diáspora aquí Wow, qué bien. en Política Cool. Sí hemos tenido la oportunidad nosotros de hablar o sea, compartir con colegas de medios de allá, Ya. pero no habíamos tenido un invitado que viniera directamente en Vaya, qué bien representación entonces. de la diáspora. Y yo creo que es como toda entrevista, tenemos que empezar por preguntarte, casi todos los que vienen aquí le preguntamos, ¿cuál es tu razón? O sea, ¿por qué te decidiste a emprender este activismo? ¿Qué fue lo que viste que te llamó la atención, Ya. que decidiste, espérate, yo tengo que involucrarme de alguna manera en lo que está pasando Y aquí? para hacerlo, tengo que decirte una breve historia y la voy a hacer No, breve. claro que sí. Y a la edad de 3 años, mami parte hacia los Estados Unidos, recién divorciada, y nos lleva a mí y a mi hermana. Ese proceso me lleva hasta los 9 años de edad. Posteriormente, mami decide que la patria está lista para recibirla de nuevo, pero poco tiempo después el ciclón David se aseguró de que no fuera así. Regresamos a Estados Unidos y yo incurso hasta terminar mi bachillerato. Pero en todo ese proceso yo siempre estaba consciente de mi identidad, de quién era y de dónde venía. Incluso era en un momento donde los Estados Unidos decir dominicano no tenía referencias. Le decías que al lado de Cuba y ellos decían que sí era Haití. Y si le decían no al otro lado, pensaban que era Puerto Rico. Después de terminar el bachillerato decidí estudiar arquitectura y qué mejor lugar para estudiar arquitectura que República Dominicana. Claro. Entonces, cuando comienzo a visitar los barrios, porque a los arquitectos cuando están estudiando aquí, se le envía a los barrios para que entiendan cómo el pueblo hace espacio y cómo utiliza los materiales que muchas otras personas descartan. Y en ese proceso yo me sensibilicé y entendí que la arquitectura, más que una herramienta de construcción, era una herramienta de equidad. Y que para ser más que algo, que una herramienta de equidad, tenía que involucrarla junto con la política para que ella fuera una real herramienta de equidad. Poco después sirvo en gobierno, posterior a eso sirvo en las Naciones Unidas, en el Consejo Mundial de Juventud para la UNESCO, y me voy a Estados Unidos, regreso a Estados Unidos. ¿Por qué te fuiste en esa ocasión? En ese momento el país no presentaba más oportunidades para mí, estaba muy guapo con el país. Ok, te fuiste, o sea, como decíamos los jóvenes, te fuiste quillao. Sí, sí, como así mismo, exactamente, me fui quillado. Yo estaba guapo con el país, pero no me había dado cuenta lo mucho que me había dado, incluso que me había dado más en esos 10 años que lo que me había dado Estados Unidos durante los anteriores 20 míos. Entonces, cuando voy a Estados Unidos, para sorpresa mía, tuve que guardarme el orgullo detrás, a pesar de haberme criado en ese país, pero mi experiencia laboral, ¿verdad? Como adulto, todo venía de un país en supuesto desarrollo, ¿verdad? En vía de desarrollo. ¿Qué sucede? Mi pareja en ese momento no gozaba de lo que yo podía gozar de interactuar con la comunidad, participar, ser parte de la solución de los problemas, y yo me alejo de la comunidad dominicana y no participo. Terminada esa relación, yo vuelvo a rescatar mi identidad y decido no hacerlo a través de las relaciones buenas que tuve en un momento, dominicanas o no, y comenzar por arriba, sino que decido comenzar por abajo y comienzo a hablar con el más sencillo de los dominicanos, es decir, con un maletero en un aeropuerto, conocer su historia y tratar dentro de su historia encontrar algún tipo de lección que yo le pudiera después pasarle a otra persona que llegaba nueva a la diáspora. Y de ahí surgió Conversaciones con la Diáspora. Y me imagino que han sido muchas conversaciones Sí, y muchas historias. sí, sí. Quizás no podamos hablar de todas, pero me gustaría saber si alguna en particular te ha impactado
si pudieras compartirla. O sea, ¿cuál es qué has encontrado Sí. en estas Te voy a historias? citar primero el común denominador de todas. Y para sorpresa mía, después de la cuarta conversación, pensé que no era un patrón, sino que era una casualidad. Pero ya en todas yo lo registro. Y es que al final de la conversación, el país que ellos sueñan aún existe. Y están locos por regresar a él. O sea, los dominicanos quieren volver a su país. Todos, todos, Se todos, retiran aquí, quieren todos, ver y se todos. retiran. El que no quiere, es que nadie nunca me ha dicho que no quiere volver. Nadie te ha dicho que no quiere Nunca que volver. no quiere volver. Aunque hayan tenido malas experiencias y regresaron en el 2002 y tuvimos que regresar en el 2007 a Estados Unidos, a la larga todos quieren regresar. La única razón por la cual se fueron es porque el país no le brindaba los recursos para ellos cumplir con sus ambiciones y sus sueños. Pero superado eso, todos quieren regresar, quieren volver a su país. Una de las historias recientes es con Fabio Tejada, y es una persona que es un ingeniero industrial que tuvo que llegar a Estados Unidos y someterse a un año de no poder trabajar porque la migración se lo exigía para él poder recibir la residencia que su esposa cubana le otorgaba. ¿Qué sucede? En ese año él no solo pierde su identidad como dominicano, sino que pierde su identidad como hombre y como jefe de familia. Pero pasado el tiempo, él decide asumir un cargo de chofer de una compañía de shipping, de envíos. Ujú. Se llama Santo Domingo Shipping, valga la cuña, ¿verdad? Y resulta que al año de él estar ahí, él pasó de ser chofer a ser el gerente general. Wow. Y hoy es el dueño. Y no pasaron 18 meses entre una cosa y otra. Entonces, él me enseñó a mí que no se puede tener miedo a empezar desde cero. Porque el cero de los Estados Unidos en verdad es el verdadero cero. El cero de nosotros los dominicanos o los latinoamericanos es indefinible, ¿verdad? No lo puedo definir, depende mucho del país. Sin embargo, el cero aquí no existe. Y en Estados Unidos sí existe el cero. Y él me enseñó a mí que comenzar de cero no hay por qué tenerle miedo. Mira, muy buena historia. Y se dan mucho esos casos, Sí, supongo, sí. de dominicanos que, Ujú. porque sí, o sea, nos llegan informaciones de más de dominicanos que no han Sí, logrado sí, eso que de dominicanos que sí. sí lo han hecho, pero sí hay dominicanos haciendo grandes cosas Oh, en los sí, sí, Estados Unidos. totalmente. La semana pasada nos convocó el congresista Adriano Espaillat, es el único congresista que tenemos en Ujú. el Congreso de los Estados Unidos, y convocó a un grupo de dominicanos líderes para conocer más a fondo de las necesidades de nosotros, a pesar de no ser nosotros parte de su distrito. Y estuvimos en Washington y te das cuenta de la cantidad de primera, segunda y tercera generación de profesionales muy capaces que todavía se llaman dominicanos a pesar de ya pertenecer al tejido de la nación. El Ujú. dominicano en sí no es el que se perfilaba en los años 80. Esa figura no existe, ya no se nos puede tildar con ella, ya no es la persona que lo que proyecta es criminalidad, inseguridad y que va a nutrirse de los programas sociales en los Estados Unidos. Ese no es el dominicano. Para muchos el cadenú todavía existe en la mente de muchos, ¿verdad? Claro. El que trabaja en factoría todavía existe mucho, el taxista todavía existe mucho. No, el dominicano en Estados Unidos es parte de la membrana que conforma la idea de América. Es decir, es parte de su policía, es parte de su sistema judicial, es parte de su sistema educativo, es parte de su sistema de salud, es parte de su sistema de construcción y de infraestructura. El dominicano ya es parte del tejido de la nación Y americana. con respecto al tema del educativo, ¿cómo anda eso? O sea, ¿tienen realmente los dominicanos acceso al sistema educativo más que nada al superior? O sea, ¿qué tan fácil es para un dominicano acceder a la educación superior en Estados Voy a Unidos? usar dos anécdotas de dos conversaciones. Marisol Casola, cuando vengas aquí ven con un plan, pero ven en la luz, no ven en la oscuridad. Porque si vienes en la luz, superarás cualquier inconveniente lo más rápido posible. Ujú. Si vienes a la oscuridad, encontrarás que pasarán años y posiblemente décadas sin nunca alcanzar esas cosas. Ella decidió venir en la oscuridad y aprendida la lección entendió que todo dominicano debía de saber eso. Si llegaste como ilegal, mira a ver cuáles son no solamente las leyes que te protegen, sino cuáles son tus derechos, porque Ujú. existen. Y ya conociendo eso, puedes salir a la luz y emprender e ir a educarte. La otra persona es Delphis de Naples, en la Florida, con quien conversé, una muchacha peluquera que tiene una peluquería y me dijo, aquí no hay necesidad de llegar a viejo.
yo voy a hacer mi dinero, voy a vender mi negocio y después de mis 55 yo estaré viviendo en mi país. Y ambas son mujeres que no fueron a la universidad. Sin embargo, sus parejas, contrapartes, sí. Ellas, como quien dice, son las que sostuvieron La educación superior de las de parejas. la pareja, en lo que ese proceso, ¿verdad? Y me pareció sumamente interesante porque nosotros llegamos a un punto como dominicanos de que no estamos exportando ya mano de obra barata, estamos exportando profesionales, calidad, en fin, y las personas que conforman, no, ya incluso en Washington hubieron dos, lo que le llaman deputy deans, que vienen siendo como las vicerrectoras de universidades estuvieron presentes ahí, ambas dominicanas, una de Nueva York y otra, parece que de Massachusetts. Entonces el dominicano es parte ya de esa membrana y me vas a escuchar hablando mucho del tejido de lo que es la nación americana o de la membrana de la idea de América, es porque ya somos parte de ello. ¿Y qué es lo más difícil que tienen los dos? O sea, ¿cuáles son las dificultades La primera que tienen los la dominicanos primera es allá? emocional, el asunto de no poder despegar la mente del cuerpo, de todavía estar trabajando en los Estados Unidos y con la mente acá, y a veces ese receso es necesario. Por eso es la necesidad de un plan y estar a la luz. El idioma se supera rápido, la cultura es muy parecida si vives en el sur de la Florida o en la Florida de por sí. No, yo Eh, en la Florida se habla español. Sí, Eso, sí, eso ya. esa es otra república Sí, para los, sí, por si sí. Trump no lo sabe, eso es otra Sí, república. sí. Pero más en el norte, arriba, es lo que más tenemos en nuestra contra es un historial feo de los años 80 y 70. Que todavía Todavía existe ese perfil. estigma. Y cuando yo decidí comenzar a escribir y a publicar Diáspora y Desarrollo y el resto de mis publicaciones, lo hice con dos objetivos. Uno, darle un nuevo lenguaje al dominicano de la diáspora. Dos, quería utilizar todos los elementos que impactan a una sociedad y verlo a través del lente de la diáspora, porque regularmente no se escribe desde Nueva York o desde Miami, no se escribe de los dominicanos de Nueva York o de Miami, cómo ven las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran lucha y sé que es un tema controversial, pero como dominicanos tenemos que llegar a un entendimiento. Tenemos una dualidad fronteriza. Nosotros tenemos un punto de vista muy claro sobre cómo debemos manejar la frontera dominico-haitiana aquí, pero cuando el planteamiento se hace de un presidente republicano de crear un muro, el planteamiento que aquí estamos posiblemente apoyando de querer tener uno en la zona fronteriza, cuando lo están planteando entre Texas y México, entonces los dominicanos estamos opuestos. Sí. Y es una particularidad rara, porque a pesar de nosotros venir de un país, si se quiere, conservador, paternalista, como lo es el Partido Republicano, que es conservador, muy religioso, ¿verdad? Muy de familia. Cuando llegamos a Estados Unidos estuvimos dispuestos a poner esos valores que nos definen como dominicanos a un lado para ser aceptados por un partido que era un poco más liberal, pero sin embargo que responde a las necesidades de la minoría. Por mucho tiempo también se ha dicho que, bueno, de hecho, hubo un tiempo en la historia reciente de la República Dominicana donde la diáspora estaba sosteniendo el país Sí, prácticamente. cierto. ¿Cómo anda eso ahora? O sea, los aportes que está haciendo la diáspora Sí. en términos económicos Ujú. a la República Dominicana. Mira, en la República Dominicana, yo creo que en el 2004, cuando el presidente Hipólito Mejía Sí. entregó su gobierno, creo que el cambio del dólar estaba al 54 o algo así, en ese orden. El Partido de la Liberación Dominicana logró corregir vamos a decir, ese desfase que había dentro de nuestra moneda comparada con el dólar. Sin embargo, siempre se ha contado con esa remesa, que es el colchón ¿verdad? Que mantiene la economía, que evita que la economía caiga en una especie de depresión. ¿Qué pienso yo de los dominicanos en el exterior en lo referente a sus aportes de la remesa? Es que llegará el momento donde eso no impacte lo suficiente como para ser considerada parte del patrimonio nacional, porque es un dinero que está entrando al país como consumo, no es uno que en verdad está impactando el desarrollo de la nación. No están invirtiendo los No dominicanos están en... invirtiendo. Más fácil te invierte un extranjero que un dominicano. Y eso me lo dijo Altagracia Labrossi en su conversación, que qué lástima que un extranjero era más fácil de considerar la inversión en República Dominicana que un dominicano mismo. Entonces yo fijaba que para el 2019 habían varios aspectos que eran fundamentales. Uno es la reinserción de los de fuera, porque quiero seguir llamándome así, quiero estar consciente de que soy de los de fuera. Ahora, el no vivir en el territorio dominicano no me impide ser dominicano, sino simplemente que estoy en otro lugar. Entonces, la reinserción de los de fuera, y no me refiero a la reinserción en el tren gubernamental a través de
de las embajadas o el INDEX o el CONDEX. En fin, eso no me interesa. Es en el real tren gubernamental donde se toman las grandes decisiones y se crean las grandes políticas. Ahí es que tenemos que comenzar a ver miembros de las diásporas ejerciendo el verdadero poder del gobierno dominicano. Segundo, creo que en las patentes posiblemente está la nueva remesa del futuro. Y dentro de 15 a 20 años, la riqueza de los países se va a medir por la intelectualidad de sus ciudadanos o sus recursos humanos, ¿verdad? Porque llegará el momento donde todos vamos a compartir los recursos naturales, entre todos habrá negociaciones. El que tu país no tenga agua no implica de que tenga o no, porque tú puedes comprársela al vecino, lo mismo sucederá con el resto. Pero las patentes, el dominicano creativo en el exterior tiene que comenzar a pensar que su país puede ser una gran fuente de conocimiento si en vez de someter sus invenciones o sus creaciones en la patente de los Estados Unidos y comienza a insertarla dentro del patrimonio nacional de la República Dominicana, creo que es un mayor y mejor aporte a largo plazo que mandar una remesa. ¿Cuáles son tus planes con respecto a todo esto que estás haciendo? ¿Dónde va a terminar esto? ¿Qué es lo que tú aspiras con esto? No, tú sabes que eres la segunda persona que me pregunta eso en esta semana y de verdad simplemente quería cambiar el discurso, cambiar el tono de la luz que estaba sobre la diáspora. Y tercero, el que entendieran los compatriotas de la isla que nosotros no somos los de fuera. Estamos muy, pero muy presentes. Estamos a diario incluso, estamos presentes dentro de sus vidas en todas las decisiones que se toman. Por no estar aquí físicamente no quiere decir que no seamos parte de la nación, ni la de hoy ni la del futuro. La nación que todos soñamos aún existe, pero hay que trabajarla, hay que participar en ella, hay que estar presente. Y la diáspora más que nadie, por esa falta que le hace de estar aquí, creo que es fundamental al desarrollo de la nación. Mi rol en eso es indicarle a otros dominicanos del exterior que su país lo espera, que espera lo mejor de ellos y que está dispuesto a abrirle el espacio para que ellos sean parte del crecimiento. Yo simplemente quiero ser el vehículo o la punta de una lanza para que los de fuera puedan reinsertarse. Bueno, pero estamos viendo que ya los dominicanos están llegando a lugares de toma de decisión en Estados Unidos y también tienen una representación aquí en el Congreso. Sí, cierto. ¿No te interesa a ti de repente, no sé, en algún momento ser parte de eso, de vincularte, sea, no sé, con la política allá, con la política aquí? Vamos a ponerle nombre y apellido. Okay. Diputado de Ultramar, Ajá, ¿verdad? diputado de Ultramar. Las lecciones que nos han dado los diputados de Ultramar, los 2 de la Florida, por ejemplo, los 7 en total me parece que son, es una muy mala. Primero, nunca han consultado a la comunidad que representa, no tienen oficinas locales donde puedan ir los constituyentes a visitarle o a solicitarle. No le han explicado bien a la población cuál es el rol de un diputado de ultramar. No han sido co-sponsors, como le dicen, o que han apoyado algunas leyes creadas por otros. No nos han informado incluso de cómo ejercen su voto dentro del Congreso. Y creo que eso sí debe cambiar. Y si en este proceso, yo puedo ayudar a que un próximo diputado ejerza su rol correctamente, o vamos a decir, más favorablemente en torno a la diáspora, pues habré logrado lo que... ¿Cómo lo harías tú? Yo primero llamaría a un diálogo de la circunscripción. Yo creo que la Florida requiere de 1, 2 o 3 diálogos para que la diáspora defina cuáles son sus intereses y cuáles son los valores que quiere que ese diputado lleve al Congreso. Lo mismo haría en Puerto Rico, en Venezuela y en las islas del Caribe, que corresponden a la circunscripción 2. Ese sería mi caso. No creo que tardaría más de 6 meses hacer una convocatoria de ese tipo. El dominicano siempre tiene una opinión, y si es de política o pelota, siempre será en primera, siempre será primera. Entonces, yo pienso que lo primero es que hay que convocar a un diálogo. El dominicano que representa a los dominicanos en el exterior tiene que tener muy claro que cuando él vaya a ejercer el voto, lo que él está emitiendo corresponde con lo que las personas que los eligieron. Y como dominicano en el exterior, como dominicano de afuera, como tú dices. Los de fuera. ¿Cómo evalúas? Y lo digo sarcásticamente, porque me encanta repetir eso. No, porque sí, eso se dice aquí, él vive fuera. Él vive fuera. Y lo utilizo sarcásticamente para que estén claros que yo sé de dónde vengo, pero yo sé quién soy. ¿Cómo tú ves el país? O
O sea, ¿cómo tú analizas este momento de la República ¿Cuál es la Dominicana? referencia de nosotros como nación? Y eso es algo que hemos perdido hace tiempo. Porque tenemos primero una memoria corta, desde hace tiempo lo hemos asumido todos, que aquí en Dominicana tenemos una memoria corta. Tú le preguntas a una persona, ¿estás mejor hoy que como estabas en 4 años? Y no saben responderte, porque su referencia es sobre el inmediatismo de antes de ayer, o sobre el inmediatismo de lo que tiene el vecino, o de lo que él aspira dentro de 2 semanas. Las naciones, al igual que los seres humanos, requieren de un plan. Todos nosotros tuvimos un plan hasta que somos adultos y eso es fácil, es levantarte, ir a la escuela, volver a casa, levantarte, ir a la escuela, volver a casa. Cuando te conviertes en profesional o te gradúas de universidad o de bachillerato, a veces a las naciones les pasa eso. Y creo que en el país lo que ha sucedido es que muchos de ellos salieron ya de su estado de cotidiano, de qué me toca hacer a mí, y están pendientes a lo que fija el otro. Yo creo que la nación dominicana, primero, es la novena mayor y más importante economía del hemisferio. Es la más importante de 32 países de Centroamérica y el Caribe. Aquí, cuando yo regresé hace 2 años para marcar una visita y el ejemplo que quiero dar, yo pensé que estaban sucediendo una de dos cosas. O venía una tormenta y nadie me lo había dicho, o segundo, había un boom económico del cual todo el mundo quería capitalizar. Y eso lo vio una persona que vino de fuera. El que está aquí adentro, si no ve que está en el medio de una tormenta, la cual puede capitalizar, entonces se está perdiendo el posible mejor momento de la República Dominicana. ¿Tú crees que la República Dominicana está en su mejor momento para, eh, cuando dices capitalizar la tormenta, me imagino que te refieres a emprender? Sí, O sea, exactamente. a emprender Exacto, cosas. ¿Crees exactamente. que es un buen momento en el país para emprender? Yo quisiera que la mayoría de los dominicanos tuvieran la oportunidad de compararnos con países similares de Centroamérica o hasta de Sudamérica para que entiendan a qué nivel vamos nosotros. Lo que pasa es que no es fácil nosotros compararnos con Estados Unidos siempre. Y eso es imposible porque ni países europeos pueden compararse con Estados Unidos. Entonces, nosotros como individuos tenemos herramientas hoy día que no teníamos hace 10 años. Hace 5 años atrás esta emisora no hubiese existido. No. Jamás en la vida, ¿verdad? Ni la ¿Cuánto audiencia. tiene Única? 8. Bueno, tiene 8, Bueno, tiene pero 8, bueno, me retracto. Entonces, vamos a decir hace 10 años. sí. Esta emisora no hubiese existido. Pero hace 8 años, cuando salió, era, o sea, era de que el sueño de Selmo. O sea, ¿para dónde va este muchacho con eso? Que no está en el dial, me Exacto, imagino, sí, que no exacto, está en el dial y esa sí. frescura. Ujú. Entonces, yo creo que si tomamos un momento para revisarnos, la accesibilidad a información, la accesibilidad a sistemas de educación, la accesibilidad. Señores, cuando yo tenía 17 años, ninguna persona de menos de 30 tenía vehículo propio. No podía aspirar a vivir a comprar un apartamento, no podía aspirar, no podía tener sueños, estaba muy medido, es decir, vivía en casa de sus padres y si algún día lograba mudarse, lo que hacía es que heredaba los muebles de la abuela y la abuela se los pasaba al nieto, y, en fin, era un asunto así. Nosotros, oiga, porque a veces tenemos que frenar y darnos cuenta, nosotros vivimos en una metrópoli internacional bajo unos esquemas internacionales. Nosotros nos levantamos en la mañana, revisamos el internet, revisamos nuestros teléfonos conectados con el mundo, prendemos el televisor, estamos viendo cable, posiblemente calentemos unos huevos o algo, o un chocolate dentro del microondas, partimos de ahí en un vehículo aerodinámico, de ahí llegamos al trabajo, si acaso prendemos en la computadora y accesamos el correo electrónico. En todo este proceso, modernidad, accesibilidad, eso no lo teníamos hace 10 o 12 años. Es decir, no puede ser que estemos pensando en una economía rural, de carácter rural, en un mundo donde, vuelvo, nos comunicamos inalámbricamente, vemos televisión por satélite, cocinamos en microondas, andamos en carros con propano, es decir, carros verdes aerodinámicos y aspiramos a tener una economía o un país que corresponde con una que no existe ya. Es decir, eso no puede ser. El dominicano tiene que estar consciente de que mejor que como ha estado ahora, mejor que ahora, como está este momento, no ha estado. Y no es un asunto de estar dándole un espaldarazo a la presidencia, porque eso no tiene que ver con gobierno, tiene que ver con actitud. Y eso no lo crearon los gobiernos, aunque puedan tomarse el mérito. Eso lo creó la población dominicana, porque es una población de empuje, de avanzada. Bueno, pero también es importante tu visión como dominicano en el exterior de ese punto ahí que hablabas de cómo está el país ahora para, por ejemplo, emprender.
porque, y lo conecto con lo que decías, de que los dominicanos que viven allá no están viniendo a invertir Claro, aquí. sí. Quizás esa sea también una labor que se puede hacer desde Totalmente. o sea, Creo que debe, facilitarles sí, a sí. ellos No, que no, vengan. incluso creo que debe existir un fondo fiduciario dentro del Banco Central en el cual tú inviertas en el país a través de un fondo colectivo de la Claro. diáspora, que de ahí entonces posteriormente se emprendan nuevos e Pero interesantes eso negocios. no se ha hecho, ¿no? No, no se ha hecho. Te estoy hablando de las ideas que yo he plasmado en Ujú. algunos de mis escritos. Creo que el dominicano que tenga miedo de invertir puede saber que su dinero está seguro si el Banco Central decide crear un fondo fiduciario de la diáspora para inversión y desarrollo de proyectos, ¿verdad?, innovadores, por ejemplo. Ahora que el presidente citó como la innovación como su principal interés No, en y de este hecho año. este es el año, Este es exacto, el del año de año la de la innovación. innovación. Entonces sería interesante que la diáspora sea quien finalmente nutre financieramente esos ejercicios. Y bueno, y hablabas de que ahora no puedo dejar de preguntarte como arquitecto, y sobre todo me lo recordaste porque dijiste, vivimos en una metrópolis moderna, ¿fue que Sí, sí, dijiste? Cosmopolitan, sí. Ajá. ¿Cómo tú ves como arquitecto ya, verdad? Tenemos 10 años con Co- un tren. Ustedes, si el dominicano vive aquí y toma, los americanos le llaman take it for granted. Es Ujú. decir, no le ponen mucho asunto a que todos están No, conectados. el metro Sí, ahí, el no, metro, un metro. ya el Como que metro, eso es sí. muy normal. Sí. Como que No, eso es ya es muy, normal. ya es Pero normal. ya ahora nos sorprende, ya hasta el teleférico ya no parece Yo he normal. cogido 6 Uber hoy y la gente lo coge como normal. Sí, no, 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 un no, Uber, mira, Uber, sí, sí, normal. sí. ¿Cómo tú evalúas la ciudad de Santo Domingo? ¿De manera crítica, forzosa o de manera cariñosa? No, crítica, porque vamos a aprovecharte Ok, que tú estás aquí. pues déjame decirle, como le dije al arquitecto Halmar de Sena hace 2 años, esto es una favela funcional, tú lo sabes. ¿Cómo? Exactamente, te dije que iba a ser crítico. Es una favela funcional con pequeños focos de desarrollo, porque cuando no existen regulaciones, el desarrollo es incontrolable. Es como si, prácticamente como un virus, que si no hay que, tú no puedes sostenerlo, Ujú. contenerlo, él va a ramificarse por todas partes, y eso ha pasado. Tú puedes saber la cantidad de desarrollo que existe en una ciudad contando sus grúas. O en este caso, como no hay torres que requieran de grúa, el tú escuchar las maquinarias que se requieren para construcción. La construcción siempre ha dictado qué cantidad de desarrollo está pasando en un país o en una ciudad. La capital, el dominicano tiene que aceptar de que la capital no llega hasta La Gómez, ¿verdad?, y que no llega hasta la Luperón y que no es hasta el Malecón y que la parte de arriba no es hasta la 27. Ese polígono central que originalmente se nos dictó como el centro financiero No, y de ya eso primera no clase, es. eso no es. E incluso tiene que desprenderse de eso. Incluso nos tomó tanto tiempo alejarnos de lo que era el casco de la ciudad colonial y Ciudad Nueva, tanto tiempo, porque mi papá se crió en Ciudad Nueva y para él vivir en los prados era considerado el fin del mundo. Es decir, pero si tú te pones a pensar que entre el kilómetro 9 y el Conde solo hay 9 kilómetros, eso es una ciudad pequeña. Ujú. Pero ¿qué tiempo nos tomó nosotros como ciudad llegar hasta ahí? Entonces, ese crecimiento de los últimos años, donde tuvimos tiempo, hacen 20 de planificarlo y no lo hicimos, ahora estamos sufriendo las causas de eso. Ahora, puede venir un desastre natural, hay situaciones como por ejemplo, en Florida, donde Puerto Rico hubo una tormenta María, y hubo un gran éxodo de casi 200,000 puertorriqueños que la ciudad de la Florida no lo estaba esperando, y la planificación ahí ¿verdad?, hay que reajustarla. Dominicana tiene que insistir en que un bien, por bueno que sea, hay que controlarlo, porque si no pasan las cosas que estamos pasando. No hay necesidad de que hayan tantos vehículos en la calle si existiera un medio de transporte público de mayor rendimiento y mayor eficiencia. Y no hay tampoco que amenazar contra los derechos personales y humanos para lograr que el dominicano se sume a eso. Lo digo porque en esta mañana escuché a una persona aspirante a la presidencia que suele mencionarle la madre a todo el mundo como si fuese una gracia, y se le permite espacio aéreo para él decir que él arregla este país en un año, y toma como referencia una de las islas del Pacífico, diciendo que ahí te dan 10 fuetazos y te meten 10 años. Y yo creo que la época, si las hermanas Mirabal nos mostraron algo, es que con ese nivel de yugo, esa no es la patria que No, queremos. no, no. Esa no es la patria que queremos. Entonces, con amenazas y con golpes y encerrando a dominicanos, no lo es. Es facilitando
lo provechoso de la patria, facilitándoselo a todo el mundo. Ahí vuelvo al asunto de ver la arquitectura como una herramienta de equidad social. Nosotros tenemos aquí un pequeñito segmento en el que le pedimos a nuestro invitado que se imagine Sí. que está en un ascensor, en un elevador, o sea, en este caso tú vas a estar en un elevador con del presidente Trump, vas a estar en un elevador con autoridades de los Estados Unidos que tengan que ver con, o que puedan mejorar la situación de los dominicanos, pero también van a haber dominicanos de diferentes tipos, o sea, dominicanos que trabajan como taxistas, y, o sea, diferentes... Claro, estamentos. Exacto. Y ahí tienes que convencerlo a ellos de que hay que mirar para allá, o sea, de que hay que empezar a resolver los desafíos y los retos que tienen los dominicanos en el exterior. Sí. Sobre todo al presidente Trump, que sabemos la posición que tiene. Sí. Entonces tienes que ponerte este audífono. Okay. Tienes 1 minuto para ese discurso del elevador. Wow. Lo vamos a estar contando aquí. Entonces, cuando estés listo, pues arrancamos. Tengo que advertirte que ese joven que está aquí es nuestro medidor. Hoy no. Hoy no. Hoy no aplica. ¿Por qué? Bueno, a él no lo ha convencido, lo convencieron 2 personas hasta ahora. Digo, él la semana pasada te convenció 3, ya van 3. ¿Cuál es el enfoque entonces? Tienes que dar un discurso al presidente Trump de la situación de los dominicanos y de los latinos y por qué hay que cuidar los derechos y por qué los dominicanos tienen que empezar a repensarse su representación en el exterior. Es un discurso completo que tú vas a dar ahí. Pero 1 minuto. 1 minuto es mucho tiempo. Mucho, sí. La nación que sueña aún existe. Lo sé desde chiquito, lo sé desde que mi mamá me enseñó a los 13 que había sido pobre hasta entonces y impidió, como debo yo impedir a esta nación, que sepa que sus alcances estaban medidos y marcados por otro. Por eso extiendo a mi pueblo dominicano el que repiense su rol dentro del próximo milenio, que aún está muy joven. Ese milenio donde aún no define nuestra dominicanidad, a pesar de nosotros insistir en reflejarla con una fecha de hace 200 años. El ser dominicano no está sujeto a los 45,000 kilómetros cuadrados que la definen. Está sujeto a los valores que nos determinan y nos deciden el futuro de la patria. Ya sea Trump, ya sea cualquiera de los presidentes que componen las Naciones Unidas y los países que dicen regir sus economías, tengo para decirle que la nación aún existe y la estoy soñando. Bien, ¿te convenció? Yo me convencí, me quedé, dije, bueno, la nación existe, existe. ¿Por qué te gusta la política? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Yo creo que es la herramienta más inmediata para hacer efecto de las ideas que tienen un sentido positivo. ¿Y tú crees que se puede ser político y ser cool? Claro, todo el tiempo. Yo creo, mira, a mí me quedan muy bien los sacos, Erinia. Y sin embargo, últimamente el jean ha conformado parte de mi vestuario, pero fuera de la vestimenta, hablando en serio, creo que el servicio público tiene que comenzar a alejarse de la proyección de autoridad que durante mucho tiempo reflejaba los líderes del mundo y los líderes de los pueblos. Es decir, que la presencia del saco, la corbata, el estar súper formal y todo eso, no. Si tú eres incapaz de estar en los zapatos de otra persona y conocer su realidad para poder entenderla, entonces tú no puedes ser un líder. Claro. Y la política requiere de personas que estén muy conscientes de la identidad y de las realidades de otras personas. ¿A qué tú nunca renunciarías por la política? O sea, ¿qué cosa tú no transiges? ¿Hasta dónde tu límite que tú nunca harías? Yo sé que hay una gran lucha con corrupción y ese orden, y el dominicano también tiene que sincerizarse en ese orden, porque el concepto de corrupción es algo que tenemos los dominicanos en nuestro comportamiento cotidiano, desde aguantarle un espacio a una persona en la fila,
¿verdad? O de sobrepasar a alguien en la luz roja. Pero en lo referente a yo, hasta dónde, el día que mi motivación tenga un precio, en ese momento ya no tiene No, sentido. No tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Incluso creo, a manera de arquitecto, lanzo la idea. Hace tiempo que la ciudad colonial debió haber tenido un solo alcalde para ella sola. Y ese alcalde debiera de cobrar un solo peso. Uno solo, simbólico, por el año entero. Porque es la ciudad primada de América. Y el ser alcalde de una ciudad de ese tipo no puede quedar. Esa ciudad es un órgano totalmente diferente. Es decir, el día que un ser humano le pone precio a su trabajo, no a su trabajo, vamos a decir, a su pasión, entonces ya no se convierte en su pasión, se convierte en su trabajo. claro. Un mensaje final, Rodolfo, para todos los que están conectando con Sí, nosotros, los jóvenes que quizás ahora mismo están tratando de sí. decidirse si se atreven, si se arriesgan, si se lanzan, si se involucran. ¿Qué tú le dirías? Incluso no quiero ser redundante, pero el país que todos sueñan aún existe, pero existe tú participando en él, tomando las decisiones, evitando el elegir, el elegir figuras que te representen porque pertenecen a un concurso de popularidad. Hay que evitar los colores. Ya llegó el tiempo donde las ideologías no pueden estar atadas a un hombre. Y creo que el mayor de los dotes de la humanidad es que te permitan cambiar de opinión. Durante mucho tiempo una persona que tenía un pensamiento conservador, si al final de su vida cambiaba por un pensamiento liberal, se le llamaban una persona frágil conceptualmente, ¿verdad? Y éticamente. Sin embargo, en el día de hoy, con tanta información a nuestro alrededor, ya no existen hombres inteligentes, lo que existen son hombres bien informados. Y qué mejor forma para ayudar al país en su próximo, como si en su próxima etapa, en su República Dominicana 3.0 o 3.0, que es disponer de una juventud bien informada, participativa y que no se lleva ni de colores ni de popularidad. Que dicho sea de paso, para el próximo proceso electoral son la mayoría. O Sí, sea, sí, son los sí. que van a Así es, decidir. así es. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Fue muy interesante conversar con la diáspora. Gracias, Linda. Espero que continúes en estos encuentros, que sigas pues tratando también de... Hay un poco de coincidencia en lo que hacemos. Ujú. Me parece que tú estás tratando de cambiar un poco la imagen de lo que es el dominicano en el exterior y Sí, nosotros queremos aportar para cambiar la forma en la que la gente ve la me política. parece cool. Entonces, estamos alineados Sí, ahí. sí. Nuestro concepto es tan cool. Gracias por venir. El martes que viene nosotros vamos a estar conversando con otro invitado super cool en otro episodio de Política Cool. Hasta el martes.